Amados, Dios les bendiga más en este momento tan especial. Para mí es un placer compartir con todos ustedes. Soy el pastor y evangelista Melvin Amancio. Bendecimos a todas aquellas personas que nos están siguiendo en diferentes países. Un shalom para todos ellos y que la paz de Dios sea sobre cada una de sus vidas. Quiero que compartas este video, le dé me gusta y lo comparta con otras personas para que así sean todos bendecidos. Hoy traemos un tema que sé que va a ser de mucha bendición para todos aquellos que tengan contacto con la impartición que vamos a estar haciendo en este momento tan especial. Un shalom para la gente de Centroamérica, para la gente de Perú, para la gente de Europa, para la gente también de Estados Unidos. Ya sabes, somos el Ministerio Evangelístico Levantando al Caído. Quiero que compartas el video y que también tú seas parte del ensanchamiento que el Eterno va a hacer sobre nosotros. Aleluya. No somos de aquellos que nos enfocamos en la velocidad, más bien nos enfocamos en la firmeza, porque la firmeza nos garantiza una estabilidad. Recuerda siempre que la palabra enseña que habían dos casas, una que estaba en la roca y otra que estaba en la arena. Pero ¿cuál fue la casa que se mantuvo? Fue la que estaba bajo un cimiento estable. Hoy traemos un tema que sé que va a ser de mucha bendición para su vida. Vamos a hablar hoy sobre el tema transformando la oscuridad. Usted sabe, hermano, que la Biblia dice, hablando del apóstol Pablo hablando concerniente a lo que es el cuerpo físico, dice Pablo, asimismo, como tú usabas tu cuerpo antes para la iniquidad, asimismo ahora úsalo para la santificación. O sea, Pablo en este pasaje bíblico está enseñando a que uno como que revoque, como que retorne y como que reduque, que asimismo como tu cuerpo físico era un cuerpo que se usaba antes para la oscuridad, como tú antes eras un hombre hábil o una mujer hábil, que ahora esa habilidad tú la transformes en una habilidad para la luz. Un punto muy importante es, quizá usted siempre se pregunta por qué Satanás, si es un ser malo, por qué Dios permite que el enemigo esté siempre en este mundo. Y la verdad es que el enemigo hace falta en este mundo porque hay un principio que enseña que hay luz dentro de la luz y hay luz también dentro de la oscuridad. Cuando usted analiza la vida de Job, Job era un hombre que era justo. Job día a día sacrificaba animales. Job vivía una vida continua en obediencia a los preceptos divinos. Pero a Job le faltaba conocimiento. Job tenía la justicia, era un sadib, era un justo, pero le faltaba conocimiento de lo divino. Entonces hay momentos que el Eterno te va a romper la estructura, te va a romper tu concepto teológico, como el apóstol Pablo tenía un concepto de Jesús, un concepto del Mesías, diferente al concepto real de lo que era Jesús. Por esto es que cuando Juan el Bautista, que también Juan, usted nunca se ha preguntado por qué Juan manda a preguntar, dile a Jesús que si él es el Mesías operamos a otro, porque como Juan pertenecía a la escuela esenia, Juan en su mente esenia esperaba un Mesías apocalíptico. Y Juan manda a preguntar, pregúntale a él si él es ese. ¿Por qué? Porque Juan lo que está esperando es, él sabe que lo bautizó, pero Juan lo que está esperando es que el Mesías haga las señales apocalípticas, las señales del fin del mundo, que haga lo que va a hacer. Entonces Juan, al no ver esto, Juan entra en duda. Entonces, pero el punto no es ese. El punto es que tomé como referencia a Job. Job era un hombre que era justo, pero le faltaba conocimiento. ¿Y cuál fue la herramienta que el Eterno usó para expandir el clip mental de Job? La herramienta que el Eterno usó, ¿sabe cuál fue? Quitarle todo lo que él tenía. Por esto es que el apóstol Pablo dice, lo que aman a Dios, todas las cosas que le pase le ayudan a bien. Y Pablo aquí está usando una palabra que tiene que ver en el pensamiento griego con unir elementos negativos para sacar algo positivo. O sea, el que ama a Dios, todas las cosas que le pasen, todo lo que le acontezca, lo que para él parece oscuridad, lo que para él parece desierto, se convierte al final en luz. Porque aún la misma oscuridad que está aquí,
aún el mismo problema que está internamente en ti, aún la misma fragmentación de tu alma, es un elemento que Dios va a usar para hacer que tú rectifiques. Por esto es que el apóstol Pablo, en una de sus cartas, Pablo enseña, Pablo tenía un aguijón, no sabemos realmente cuál era ese problema, pero Pablo le rogaba a Dios por ese defecto. Pablo le rogaba a Dios para que le quite eso, no sé qué era, pero Dios le dijo: Pablo, tranquilo, dase, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, el apóstol Pablo, que era un rabino de alto nivel, tenía algo débil en él. Pero esa parte débil que Pablo tenía era la parte que flexibilizaba el orgullo y la dependencia a Dios. Hay un principio que enseñan los sabios de Israel. Los sabios enseñan, los sabios dicen que cuando el placer se corrige de su ego, el deseo de dar se convierte en placer. ¿Por qué? Porque ellos enseñan que ellos dicen cuando la aflicción corrige tu ego, el deseo de compartir se convierte en placer. ¿Por qué? Porque la misma aflicción, la misma dificultad que día a día te confronta, sirve para causar un equilibrio en tu vida, para que en el momento que tú tengas algo o un nivel o tú estés en un estatus, tú tengas misericordia y empatía por aquellos que una vez estuvieron al igual que tú. Hoy día la gente tiene a veces la tendencia a olvidarse del lugar donde Dios los rescató. Yo nunca olvido mi pasado. No lo tengo presente en mi día a día, pero sí lo uso como una referencia para recordar del lugar donde Dios metió la mano y me sacó a mí. Entonces, en el libro de Job, la herramienta que el Eterno usó para sacar a luz una revelación para aumentar el clip mental de Job fue la permisividad para que el enemigo lo confronte. Satanás, que es un oponente, en su mente él entendía que la fe de Job era una fe subjetiva solamente a circunstancias convenientes del mundo material, y Satán apostaba a que Job, en el momento que él se le quite todo, iba a maldecir a Dios. Pero Dios, que es un ser sapiencísimo, Dios permite en Job este momento de oscuridad, porque a través de ese momento de oscuridad Dios iba a sacar luz a través de Job. La Biblia dice, la palabra de Dios dice, que la creación, mire para que esto es algo muy profundo, que la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la voluntad de aquel que la sujetó en esperanza. ¿Cómo es esto, Melvin? Bueno, sencillamente, el alma es depositada en el espacio físico, pero Dios no le entrega al alma un cuerpo de acero, sino que Dios, como el alma entra a este espacio físico con un objetivo de corrección y evolución, Dios sabe que si Él le entrega al alma un cuerpo insensible, el alma no corrige. Dios le entrega entonces al alma un cuerpo sensible, porque ese cuerpo sensible, que depende de muchas cosas, es un cuerpo que siempre va a reconocer por su sensibilidad la dependencia al Creador. Por eso la Biblia dice que la creación fue sujeta a vanidad. O sea, Dios la creó en un espacio limitado, la depositó en un recipiente de barro para que siempre la creación reconozca que depende de Dios y que la gloria es de Él. Entonces, ¿qué pasa? Si Dios le entrega al hombre creado un cuerpo de acero, el hombre nunca busca a Dios, porque el ser humano es creado siempre con una dependencia al Creador, pero esa dependencia es porque usted reconoce que está en un cuerpo débil y que el Eterno. ¿Por qué tú crees que los judíos usan aquí arriba el kippah? Porque el kippah representa en la mente judía de que por encima de ellos hay alguien que es más grande que ellos. Entonces, ese tipo de humildad, ese tipo de simbolismo nos hace entender que nosotros, como seres humanos, somos un universo físico creado con dependencia a un ser que es Dios. Y Él entonces, como quiere que transicionemos, como quiere que avancemos, nos deposita en un mundo de conflicto. Hello, así mismo.
en un mundo de conflicto, con un cuerpo que está a expensa de ser constantemente golpeado por muchísimas cosas, pero todas esas cosas hacen que tú retornes a casa. Cuando la Biblia usa la parábola del hijo pródigo, esta parábola en la mente mística judía es una parábola que representa la humanidad en su totalidad. La parábola del hijo pródigo representa al hombre como una estructura colectiva e individual. Como una estructura individual representa a ese Adán que desciende del mundo espiritual al mundo físico con una tarea. La tarea de él, ¿cuál era? Bueno, crecer aquí abajo y presentar en este espacio físico al Creador. Pero entonces, cuando Adán entra a este mundo, que Adán se enfrasca en un cuerpo humano como el que yo tengo, Adán, al tener contacto con sentimientos que son viciosos, sentimientos que crean dependencia a ellos, Adán se queda rotando en el plano físico y olvida el camino a casa. Entonces, ¿cuándo es que Adán entonces recapacita? Adán recapacita después que cae, cuando peca, cuando falla. ¿Cuándo es que este muchacho que sale de su casa, ese muchacho que sale de casa, él nunca salió con la mentalidad de él comer comida de cerdo? Él salió fue con la mente, voy a hacer fortuna, voy a ser grande, aleluya, voy a poner en alto el nombre de mi padre, voy a ser como él un hombre exitoso. De hecho, en la mente judía hay una interpretación de la mística que dice que el alma decide bajar a este plano porque el alma se cansó de recibir todo de balde. Y entonces decide bajar a un mundo como eso se conoce en la mente cabalística o en la mente mística como el pan de la vergüenza. Ella baja a este plano con el objetivo de ganarse su propio sustento. Pero lamentablemente no puede porque cuando entró en contacto con las experiencias que orbitan en este nivel del cuerpo, se vició y se le olvidó el camino a casa. Entonces tú te das cuenta que el apóstol Pablo en el libro de Romanos enseña que la solución que el Eterno usa para traer vida es la muerte. Y aparentemente la muerte, desde una óptica lógica, parece como oscuridad. La muerte aparentemente representa exterminio. La muerte aparentemente representa aniquilación. El Mesías en la cruz, Isaías presenta al Mashiach como uno que fue molido, como uno que fue desbaratado, como uno que fue menospreciado. Y entonces ese fue el transporte que Dios usó para poner a Jesús y darle un nombre por encima de todo nombre. Y usar entonces al Mesías como una referencia incentivativa que sirva para enseñarle a otros que sin importar el espacio como tú estés, tú puedes levantarte. Y la Biblia presenta a Jesús en el libro de Hebreos, dice, Cristo en los días de su carne ofreció ruego y súplica con lágrimas a que podía librarlo de la muerte. Y por lo que él padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de la eterna salvación. O sea, presenta a Hebreo a Yeshua como un ser que se enfrasca en un cuerpo físico, sufre como tú, sufre como yo, y a través del sufrimiento alcanza la perfección y la rectificación y recupera entonces en vida lo que Adán perdió. Entonces, él muere. ¿Por qué él muere? Porque tiene que morir, porque él va a dar una enseñanza. ¿Cuál? Bueno, que si usted muere en obediencia a Dios, si usted muere en obediencia a Dios, el espíritu que levantó a Yeshua de los muertos también te va a levantar a ti. O sea, hay que aprender a sacar lo positivo de lo negativo. El mundo físico se compone de partículas y las partículas se componen de neutrones y protones. Y esos dos elementos, uno posee una carga positiva y una carga negativa. Al igual también la luz que usted usa en su casa, la luz, cuando la Biblia dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. O sea, la palabra resistencia, o de forma alegórica, la luz. ¿Por qué tú crees que la luz brilla? La luz brilla porque hay un alambre, hay una lámina que se encuentra dentro del bombillo. Entonces, esa lámina,
Cuando entra en contacto con los dos cables, positivo y negativo, ella soporta y brilla. Al igual también, cuando tú soportas, cuando tú cultivas la tolerancia, cuando tú entiendes que Jesús mismo enseñó y dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía porque yo vencí. Cuando tú entiendes eso, tú brillas. ¿Por qué? Porque el proceso, el desierto, la dificultad no te va a matar, sino que lo que va a hacer es que te va a dar nombre, al igual que David. David era un simple pastor de ovejas. La gente no lo conocía a él. ¿Cuándo fue que David cogió fama? Cuando enfrentó a Goliat y lo venció. O sea, nosotros tenemos que entender que la maldad está ahí para que la luz de Dios en ti resplandezca. Porque como yo digo siempre, en el mundo o en el sistema de libre albedrío deben haber múltiples emisiones para que la recepción que somos nosotros aprendamos a escoger el camino correcto. ¿Cómo tú sabes que hay un color verde y un blanco? Porque hay muchos colores. ¿Cómo tú sabes que una línea es recta? Porque tú conoces la torcida. Al igual también, la maldad está ahí porque la maldad hace que la bondad reluzca. Jesús, ¿por qué tú crees que Jesús, cuando Jesús vino a este mundo, Jesús se fue al desierto? El desierto es algo alusivo. ¿A qué? El desierto es alusivo al huerto. El huerto del Edén, la palabra huerto o Edén significa en la gramática hebrea lugar de deleite. El Edén no era un simple lugar, era un lugar donde habían elementos energéticos que servían para que Adán transicione a la eternidad. Pero entonces, como Adán peca, Adán pierde la capacidad de ministrar en un lugar de luz con una mente restringida. Entonces, ¿qué pasa? Ese Edén de forma alegórica se convierte en el desierto. Ese árbol de la vida en forma alegórica se convierte en el madero. Ese madero en el cual Yeshua muere es el madero que rebeldece a través de la sangre de Jesús y otra vez a través de ahí tenemos vida. Tú ves que Moisés, cuando Moisés está en el desierto, que Israel peca, Moisés levantó una serpiente de bronce. Algo que cuando la serpiente mordía a la gente, Moisés levantó una serpiente de bronce. La serpiente en la mente judía era algo horrendo. Pero ¿qué pasa? Esa serpiente también de bronce era un arquetipo profético de ese Mesías, de ese Cristo que vendría y que a través entonces de la muerte en la cruz, que la muerte en la cruz representaba algo horrendo, a través de la muerte en la cruz, Él trae vida y redención. La palabra redención tiene que ver con reconectarte, con llevarte al lugar que tú perdiste, con devolverte lo que tú perdiste a través del endeudamiento del conflicto. O sea, Yeshua, el Mashiach, el elemento que usó, él no fue un Bugatti, fue la cruz. Lógicamente es algo contraproducente porque usted sabe que usted, si quiere éxito para sus hijos, ¿qué usted hace? Lo manda a estudiar a Harvard, a Oxford, lo manda a las grandes universidades del mundo. Pero más sin embargo Dios, el transporte que Dios usó para transportar al ser humano más grande del mundo fue la crucifixión. Y por esto es que el libro de Hebreos dice que Dios sujetó todas las cosas a los pies del hombre. Dice, pero no vemos que aún todo esté sujeto, pero vemos a aquel que sufrió mucho, coronado de gloria a causa del padecimiento. O sea, Hebreo presenta a Jesús en la etapa del Mesías sufriente y después entonces lo presenta en la etapa del Mesías glorificado. Pero ¿cuál fue el transporte que Jesús usó? Fue la dificultad. Fue la dificultad, o sea, fue la dificultad, el transporte que Jesús usó para poder cumplir con el plan divino. Fue la dificultad, el transporte que Jesús usó para poder conectar con ese proyecto. Entonces, hoy día nosotros tenemos una idea de reino, una idea que está muy disociada a lo que es lo real. Una idea que está muy distorsionada a lo que es lo real. Una idea que no es compatible con el transporte original del reino. Porque el reino realmente bendice. El reino otorga, pero también el reino procesa, educa, prepara y luego deposita. Usted debe entender siempre que si usted está lleno, debe vaciarse. Porque es algo contraproducente que yo trate de llenar lo que ya está lleno. Entonces, ¿qué pasa? Tú te das cuenta
que Jesús cuando está en el desierto, ¿qué hace él? Él se va al punto de encuentro. ¿Qué es el punto de encuentro? El punto de encuentro es el lugar que se llama desierto, que alegóricamente representa el Edén caído. Y allí va y se encuentra con Satanás o Hasatán, un ser que había doblegado la humanidad, un ser que había matado, que había destruido, que había seducido de forma sagaz la conciencia y la psique humana y que tenía al mundo cautivo. Por eso cuando Pablo habla de Jesús, cuando Pablo habla de Satán, Pablo no habla de Satán de que diablo sucio, no. Pablo lo pone a él como un jefe. Y el mismo Jesús también, cuando habló de Satán, habló de él como un príncipe. Dice, viene el príncipe de este siglo, pero él en mí no tiene nada. O sea, eso implica entonces que Yeshua mismo reconoció la jerarquía de ese ser. Entonces, ¿qué pasa? Ese ser entonces era un ser astuto. Jesús va al desierto y se encuentra con él. No sabemos teológicamente si fue un encuentro mental o si fue un encuentro físico, porque hay algo que se conoce como el Yetzer Hara, que es el instinto al mal, que es provocado por la fragmentación del pecado. Y el Yetzer Hara es la parte sensorial del alma, la parte sensorial de la mente, donde el demonio entra, donde el Satán entra. O sea, es el lugar de acceso donde los seres caídos entran. Allí entonces Jesús, aunque él nunca pecó, aunque nunca cometió errores, él sabía que él se encontraba en un cuerpo pecable. Ok. Satanás también sabía que él se encontraba en un cuerpo pecable. ¿Y qué hizo él? Él fue y lo tentó. ¿Y cuál fue entonces lo que Yeshua hizo? Yeshua aquí nos enseñó a convertir la oscuridad en luz. Porque todo lo que el enemigo le presentó a Jesús era algo que aparentemente parecía atractivo para el oído y para el ojo humano. Era algo que aparentemente parecía apetecible para el bien y también para el paladar. Era algo que se veía bien, pero Jesús entendía que él debía hacer resistencia. Entonces ahí, ¿qué hace Jesús ahí? Que convierte su área de oscuridad en una área de luz. Tú tienes que entender hoy día que Dios se va a glorificar en tu área débil. Que Jesús, cuando vino a este mundo, no buscó la gente magna cum laude. Él buscó la gente que tenía problemas. La gente que el sistema había marcado como miserables. La gente que el sistema había marcado como inservible. La gente que el sistema había marcado como delincuente, como psicópata. A esa gente fue la gente que él buscó y en ello él depositó la eficiencia de su contenido. Porque yo siempre digo algo, si usted dice que tiene algo que sirve, lo que usted tiene debe comprobarse usándose en algo que esté dañado. Ejemplo técnico, si yo digo que tengo un detergente que tiene la capacidad de blanquear la ropa, yo lo voy a probar en algo que esté sucio. O sea, Jesús, cuando vino a este mundo, él no buscó la gente dura de Israel. Él buscó en los campos y en los mercados, buscó gente del vulgo. Buscó a un Pedro, que era un hombre que pertenecía a los celotes. Buscó también a un Judas, que era alguien que también tenía una debilidad por la cleptomanía. Buscó también a uno que era Mateo, que era publicano, que era uno que alteraba los impuestos. Él buscó gente con problemas. Él buscó personas porque el objetivo era que él como ser de luz, invertirse en el área oscura de ellos y hacer una transición. Eso mismo Dios va a hacer contigo. Esa área de luz, esa área oscura, ese problema, esa dificultad, pon a Jesús como barrote allí. Pon a Jesús como barrote espiritual en las áreas débiles de tu vida. Pon a Jesús como barrote espiritual en la área fragmentada de tu ser. Pon a Jesús como barrote en las áreas débiles tuyas, porque ahí es que Él va a fluir y Él va a mostrar la eficiencia de su poder. Allí Jesús entonces en el desierto convirtió la debilidad en una fortaleza, porque no hay tal debilidad. Es igual que como cuando en el libro de Génesis el Eterno se presenta
como uno que crea y que allí había oscuridad. La oscuridad no es una cosa. La oscuridad simplemente es la ausencia de la luz. En ese espacio físico donde Dios crea, en el vacío que Él deja para crear el mundo, en ese vacío, ¿por qué ese vacío estaba así? Porque la luz que estaba allí de la Ein Sof Ol, esa luz circundante, esa luz que ocupaba todo en el universo, cuando ella hizo la restricción, el Tzimtzum, allí quedó un vacío oscuro. Entonces, ese vacío oscuro, Él lo vino llenando de forma residual con su presencia, y eso vino formándose hasta que se hizo un mundo material. Entonces, al igual también, la área débil tuya simplemente es un hábito ejercitado. Le machetua. Tu área débil simplemente es un hábito ejercitado. El que está, un ejemplo, en dependencia al juego, eso simplemente es un área que él ya ejercitó. Entonces, ¿cómo tú rompes eso ahí? Tú rompes eso ahí cambiando un hábito negativo por uno positivo. ¿Por qué Dios le enseñó a Pablo? Pablo, si yo a ti no te dejo débil, tú te vas a crecer y te vas a sentir el super rabino. Te voy a dejar así para que tú siempre reconozcas que la gloria es mía. Entonces, cuando tú entiendes que esa debilidad que está en ti, tú entiendes que simplemente es un área ejercitada o un área que está ocupada por intrusos. Tú allí entonces lo que hace es que tú vas y buscas la herramienta correcta y trabajas entonces allí en el área que está fragmentada. Mire para acá. Si yo estoy flaco, ¿qué hago? Como y engordo. Si quiero tener un cuerpo experto, ¿qué hago? Voy al gimnasio y me ejercito. Si quiero si estoy un poco ciego, ¿qué hago? Uso lente. Si mi boca huele mal, me cepillo mucho y uso enjagüe. Porque todo lo que es negativo da espacio a la solución de algo positivo. Porque lo negativo, hermano, simplemente es la ocupación de algo que te arropó o que se ejercitó en tu alma. Recuerda bien, mente, el alma es algo individual a la mente. Es un punto muy importante que usted debe entender. La mente es diseñada con el objetivo de trabajar a favor del alma. Pero entonces la mente, cuando entra, porque la mente tiene una identidad material, la mente tiene una identidad subjetiva a los elementos físicos del espacio donde usted está. Entonces la mente, cuando entró en contacto con las experiencias, la mente es como el transporte del alma. La mente es el vehículo con el cual el cuerpo se va familiarizando. Entonces, la mente, cuando entró en contacto aquí con la experiencia, con el whisky, con el cigarrillo, con las mujeres con cuerpo hecho, con los cuerpos la mente dijo, no voy a buscar a Jehová. Y la mente se convierte entonces en una enemiga del plan divino. Por eso que Pablo habla y dice, mira, renueva el espíritu de tu mente para que pueda comprender. O sea, la mente, esta mente que está aquí, hay que renovarla. Hay que renovarla porque la mente hay que hacerle un reset, un reseteo. Porque la mente está viciada bajo hábitos negativos que se convierten como en enemigos del alma. Por eso que Pablo dice, hablando Pablo, dice, la carne no posee, la carne no es esto, porque la carne no piensa. La carne es la infección mental. La carne es el área fragmentada de mi mente que está viciada al pecado. Pablo dice, esa área que está así viciada no quiere ni puede someterse a lo divino. Entonces, eso implica entonces que hay que apelar a otro tipo de herramienta para trabajar en esa área fragmentada tuya. Vamos a orar. Recuerda que no todo está perdido. Convierte tu área oscura en una área de luz, porque allí, así mismo como había oscuridad, porque faltaba la presencia de Dios, cuando su presencia se manifestó, empezó a haber luz, y una vez que hay luz, empezamos a ver de forma consciente, y entonces empezamos a hacer orden en los elementos. Dios, después que hubo luz, ordenó todo y puso todo en orden. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento en el nombre de Jesús. Te pido por este auditorio que va a escuchar este audio,
Yo te pido que tú me lo bendigas, que tú me lo guardes, Padre, que la presencia tuya venga conectando con ellos, Dios. Que toda fragmentación del alma, que toda debilidad mental, que todo lo que está en su alma, en su mente, todo lo que impide, Dios amado, que ellos conecten contigo, sea quitado ahora en el nombre de Jesús. Establecemos el orden tuyo sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Comparta el video, dele me gusta. Dios te bendiga y Dios te guarde y que tengas un día mega, ultra bendecido para ti. Shalom.